con el doctor Mauro Andino, candidato a la Asamblea por Pachacutic, con quien vamos a analizar estas temáticas y arrancando por la principal, este hecho que ha sido lamentable a nivel nacional e internacional sobre la desaparición de 4 niños a manos de militares en Guayaquil. Primero le damos la cordial bienvenida al doctor Mauro Andino, docente, jurista, candidato a la Asamblea Nacional por el movimiento Pachacutic. ¿Cómo está, Mauro? Qué gusto tenerle en La Otra Verdad, transmitido a través de En Retrospectiva. Gracias por la invitación, un saludo cordial para ustedes y por supuesto para toda la audiencia, las órdenes. Muchísimas gracias, doctor, por haber aceptado la invitación. Y para arrancar con este tema que ha conmocionado no solo al Ecuador, sino ya al mundo entero, la desaparición de 4 niños a manos de militares en Guayaquil. Esto, doctor, nos está recordando a hechos del pasado. Los hermanos Restrepo, allá por los años 1990, fueron desaparecidos a manos de la policía. Y a todas luces apunta que fue un crimen de Estado. Estaríamos hablando de un nuevo crimen de Estado, en este caso, a manos de los militares ecuatorianos. Creo que es importante contextualizar los hechos porque este tipo de situaciones atroces, tragedias, deben convocarnos a la reflexión permanente sobre si militarizar la sociedad como resultado de la inseguridad es o no la salida adecuada para frenar la criminalidad. Partamos de algo. Todos coincidimos en que hay que ser duro con los duros. Es decir, si es que usted tiene grupos de delincuencia organizada que están generando pánico, terror, temor en la sociedad, alarma, sin duda alguna hay que enfrentarlos con todo el peso y la máxima rigurosidad que la Constitución y las leyes de la República le permiten. Y para eso, usted tiene una serie de resortes institucionales, como son los aparatos represivos del Estado, la Policía Nacional, y en casos extremos, pero muy eventuales, cuando existan estados de excepción, la colaboración, la contribución de las Fuerzas Armadas. El problema es que en nuestro país, históricamente, y mucho más durante los últimos años, desde el gobierno de Moreno, durante el gobierno de Lazo, y hoy en el gobierno de Noboa, se asume equivocadamente que ante la criminalidad, entonces la solución es llenar de militares y llenar de policías todas las calles del país, cuando existe abundante literatura, abundantes estudios comparativos y hechos históricos que nos demuestran que la violencia no necesariamente se soluciona con más violencia. Peor todavía, si es que usted saca a los militares a hacerse cargo de temas de seguridad interna, usted está corriendo el riesgo de que agentes uniformados, como son los militares, que no tienen, quiero repetir esto, no tienen la formación suficiente para dedicarse a prevenir y combatir la criminalidad a nivel interno, cometan excesos, abusos y arbitrariedades como lo que hoy estamos viviendo. Porque los militares, y esto hay que meterse en la cabeza, los militares tienen una formación para actuar en conflictos armados, en medio de una guerra. Los militares no hacen un uso progresivo o proporcional de la fuerza, porque a ellos, si salen a enfrentar a un grupo paramilitar, a una guerrilla, a un grupo subversivo, a un grupo terrorista, o si salen a enfrentar el ejército de otro país, porque de pronto hemos sido víctimas de una agresión internacional y nuestras fronteras, nuestro territorio, nuestra soberanía está en riesgo, no van pues los militares con su armamento y apuntan a las extremidades, a las piernas, a los pies, a los brazos del enemigo. No, ellos salen a aniquilar a un enemigo. Al enemigo ellos no le están diciendo, te voy a disparar en las extremidades para tratar de inmovilizarte nada más. No, ellos en medio de un conflicto armado, en medio de una guerra, ellos disparan a matar. ¿Por qué menciono esto? Porque significa que la formación de ellos no se presta para enfrentar
temas de seguridad interna. Para eso está la policía. Sin embargo, aquí se ha venido legitimando y validando durante los últimos años que por el miedo, y es legítimo también, tenemos razón de tener miedo, de tener temor, de sentir terror ante los grupos de delincuencia organizada, pero eso ha conducido a que se aplaude y se valide que salgan los militares, cuando en el pasado ya fuimos condenados como país en varias instancias nacionales, internacionales. Hay el famoso caso Zambrano Vélez versus Ecuador de la década de los 90. Se decreta un estado de excepción en el gobierno de Durán Ballén. Unos militares allanan un domicilio porque pensaban que supuestamente ahí se escondían unos delincuentes. Se les va la mano en el operativo, matan a 3 personas. Los familiares de las víctimas demandaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Estado ecuatoriano fue condenado a pagar una indemnización porque esos militares cometieron delitos de lesa humanidad. Ejecución extrajudicial, porque mataron a esas personas, que luego, dicho sea de paso, se descubrió que no eran ningunos delincuentes, que no tenían ningún tipo de antecedente penal, pero los militares pensaban que eran presuntos delincuentes, los golpearon, se les fue la mano y mataron a esas personas. Ejecución extrajudicial. Bueno, hoy estamos a las puertas de vivir otro caso de similares consecuencias, parecido al de los hermanos Restrepo, que en cambio fueron desaparecidos, desaparición forzada por parte de miembros de la Policía Nacional en la época del gobierno de Febres Cordero. Hoy, en cambio, 4 niños que tienen doble vulnerabilidad, triple vulnerabilidad, diría yo. Primero, son niños. Segundo, son negros, son afroecuatorianos. Y tercero, son pobres. Triple vulnerabilidad de esos niños han sido desaparecidos presuntamente por miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, porque existen varios indicios que nos hacen colegir que ellos los detuvieron. Hay imágenes de video, les llevaron a un cuartel militar, las prendas de los menores asoman en un cuartel militar. Uno de ellos llamó mientras los estaban torturando y alguien dirá, ¿y cómo es que logró llamar mientras los estaban torturando? Porque se presume que en ese cuartel militar alguien les facilitó la línea telefónica para que puedan llamar y luego, claro, ya ellos no aparecen, han sido desaparecidos hasta el momento. Entonces, este es el contexto y debemos entender que cuando se decreta a cada instante estados de excepción, cuando se militariza la sociedad, las garantías del debido proceso se diluyen, porque la gente empieza a normalizar que le detengan a quien venga en gana, por la razón que fuere, exista o no exista fundamento jurídico. La gente empieza a validar que la mano dura, que la bala, que la bota, que el tolete es la salida a estos hechos, sin entender que sin garantías del debido proceso, que sin un Estado de Derecho, cualquier momento puede ser sus hijos, pueden ser mis hermanos, pueden ser sus sobrinos, sus nietos, los que pueden ser víctimas de lo que hoy estos 4 niños lamentablemente han sufrido y hasta el día de hoy no aparece. Brevemente, en torno a la estigmatización que se está recibiendo en algunas partes de la población. Ahora has comentado el tema de afrodescendientes, hay también temas de por tener tatuajes. Antes era muy usual, los jóvenes querían tatuarse algún símbolo, incluso un lobo, y ahora obviamente está siendo reflejado en una banda delincuencial. Es fruto de la paranoia que se está viviendo actualmente, fruto del miedo que se ha implantado a través de estos últimos años. Recordemos que en el 2017 Ecuador era el segundo país más seguro de la región, con una tasa de 5,8 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, en 2023 tuvimos una tasa de 44 muertes por cada 100.000 habitantes, lo cual nos ha convertido en uno de los 5 países más inseguros del mundo, ni siquiera de la región, sino del mundo. Y este año no es que vaya a variar mucho. ¿Será por eso que el miedo, también los militares se sienten así como obligados a, a detener de manera injustificada? Porque, bueno, no se puede.
No, no hay ningún parte, no hay algo que diga sí se los detuvo porque estaban haciendo algo malo, estaban yendo a jugar un partido de fútbol y los detienen, Mauro. O sea, es fruto de la paranoia. Hay una clarísima criminalización de la pobreza, y hay que decirlo con todas sus letras, criminalización de la pobreza. Yo pregunto, y sé que esto le va a chocar a varias personas, pero yo pregunto, ¿estos militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana habrían perpetrado el mismo operativo en un barrio residencial de clase media, media alta o peor todavía de clase alta? ¿Habrían perpetrado este operativo en contra de niños que de pronto estaban en el sector de San Borondón o de Isla Mocolí o en algún sector de clase alta, de renta, de ingresos elevados acá en la capital de la República? Y la respuesta evidentemente es no, no lo habrían hecho. Por eso yo hablaba de la triple vulnerabilidad de los niños desaparecidos. Niños, negros y pobres. Triple desgracia, entre comillas, para esos niños. Ser niños, ser negros y ser pobres. Aquí hay una fractura de clase que es evidente. Hasta para desaparecer necesitas pertenecer a ciertos círculos y estratos sociales para que tu nombre no quede en el olvido. Esa es la crudeza de la realidad que estamos viviendo. Otra pregunta, si habrían sido 3 niños blancos o mestizos, pero de familias influyentes, ¿no se habría paralizado ya el país? Los grandes medios de comunicación hegemónicos, toda la élite política, el mismo presidente Noboa, ¿no habrían Claro. hecho algo a las 24 o 48 horas máximo de esa desaparición? Pero no lo hicieron. Lo han hecho 14 días después, 14 días después. ¿Por qué? Por el empuje y por la dinámica propia de las redes sociales, que generó una crisis en el gobierno. Y también hay que decirlo, por la actuación oportuna también, y yo debo dejarlo sentado, la presidenta de la Asamblea Nacional, que de las autoridades del Estado fue la única que actuó con rapidez y con sensibilidad, convocando a sus colegas asambleístas para que se pronuncien y exijan a los ministros de Estado y al gobierno a que hagan algo. La gente tiene que recordar este dato. 14 días se demoró el gobierno nacional. Hagamos el contraste en nuestra mente. ¿Habría pasado lo mismo si se trataban de otros niños, de otras condiciones socioeconómicas, con otros apellidos, con otros orígenes, de otros grupos étnicos? Yo creo que esto debe convocarnos a la profunda reflexión. Y aquí se criminaliza la pobreza, se estigmatiza las apariencias, y esto se veía venir. Cuando Noboa empezó a militarizar la sociedad a cada instante, ya se advertía que iban a existir excesos. Y a quienes decíamos esto, se nos criticaba y se nos decía, es que estás a favor de los delincuentes, es que estás a favor del narcotráfico. Cuando ya salieron videos, yo recuerdo uno que fue muy impactante, de un menor en Guayaquil, que le daban de planazos y que le pedían que se raspe él mismo un tatuaje que tenía en el pecho y que se arranque la piel prácticamente. Mucha gente aplaudió y dijeron es que eso es lo correcto, porque hay que evitar que se metan en los grupos de delincuencia organizada, sin entender que esas arbitrariedades y abusos, como hacerles cantar el himno nacional y hacerles y darles de planazos en las nalgas, desnudarles y hacerles correr desnudos, esa era la puerta que se estaba abriendo para que hoy vivamos lo que se está viviendo. Y alguien dirá, es que a mí no me va a pasar, es que mis hijos son chicos buenos, ellos no tienen por qué sufrir esto. Vea, cuando empiezan a perpetrarse este tipo de violaciones a los derechos humanos, nadie está salvo, nadie. En Chile Podríamos, nadie se imaginó, en la Chile de Pinochet, o en la Argentina de Videla, o en la Paraguay de Stroessner, nadie se imaginó que iban a existir cientos, miles de desaparecidos y de torturados. Y fue po- escalando progresivamente. Y cuando quisieron reaccionar fue demasiado tarde. podríamos estar hablando de que ya
se está abriendo la puerta a falsos positivos como lo que pasó en Colombia. Ahí hay miles de falsos positivos que donde se demostró que militares vestían a campesinos de paramilitares. Podríamos estar a esas puertas de que los militares, para excusarse de este tipo de cuestiones, comiencen a vestir a chicos como GDOs, como de grupos de delincuencia organizada. Sería terrible, pero el caso de Colombia que tú traes a colación es un ejemplo válido, porque Colombia no vivió una dictadura clásica como la de Videla en Argentina o la de Pinochet en Chile. De hecho, Colombia se podría decir, entre comillas, ha sido probablemente el país en términos democráticos, al menos formales, no sustanciales, porque la democracia no solo es cambiar de gobierno cada 4 años, pero al menos en términos formales uno podría decir la democracia medianamente más estable de la región. Por eso digo entre comillas, ¿sí? Porque Ah, tampoco estoy sacramentando lo que allá ha pasado. claro. Pero lo que sí sucedía en Colombia, evidentemente, es que en aras de combatir el narcotráfico y de combatir a los grupos subversivos, a las guerrillas que existían, se validó que los militares y la fuerza pública puedan hacer lo que les venga en gana. Y para justificar el trabajo que disque realizaron, se empezaban a montar falsos positivos. ¿Y qué es un falso positivo? Que te monten delitos que nunca cometiste para luego justificar tu desaparición o tu asesinato o tu ejecución extrajudicial. Que se inventen que tu muerte fue resultado de un enfrentamiento y de un cruce de balas con la fuerza pública, cuando tu muerte fue resultado de torturas, de tratos crueles e inhumanos, o directamente de una ejecución extrajudicial por el simple y mero hecho de pronto de ser crítico del gobierno, o de ser crítico del poder, o de tener una visión ideológica distinta de la dominante en ese momento, del poder de turno. Bueno, eso es lo que pasaba en Colombia y fue prosperando y existieron y se descubrieron fosas comunes, desaparecidos, torturados, ejecutados extrajudicialmente, porque no todos eran guerrilleros, no todos eran narcotraficantes, así como acá en el país, no todos son delincuentes, como los niños que actualmente están desaparecidos, 4 niños que salieron de una escuela de fútbol, que fueron a hacer deporte, y que el gobierno esperó la arremetida ciudadana en redes sociales para luego de 14 días recién pronunciarse. Y es una barbaridad lo que hoy dijo, por ejemplo, Novoa, que les va a declarar héroes nacionales, que ya está anticipando que los niños murieron y fueron ejecutados extrajudicialmente. Ya está anticipando que no se va a encontrar los cuerpos, los cadáveres. ¿Está anticipando acaso? Solo estoy preguntando, porque sí parece pues bastante extraño que ella diga que les va a declarar héroes nacionales, o ya sabe él lo que pasó con este tema. Pero vamos más allá. ¿De qué sirve un reconocimiento, loas, declaraciones de héroes nacionales, si la vida es lo que importa? Los padres de los menores no quieren que les declaren héroes nacionales, quieren que regresen sanos y salvos, con vida. La vida no es negociable. Aquí no puede darse lo que decía un periodista, el señor Carlos Vera, que decía que con una indemnización prácticamente esto ya se resolvería, palabras más, palabras menos. No Claro. estoy siendo, no estoy repitiendo literalmente, pero en pocas el mensaje fue ese, que siempre hay errores y horrores en la lucha contra los grupos de delincuencia organizada. Ya quisiera yo que le digan a él eso, Claro, si hicieran algún eso familiar o algún con hijo. algún familiar de él, que llegue el gobierno y que le diga, vea, lamento mucho, pero sabe que en la lucha contra la delincuencia organizada siempre hay errores y horrores. Así que disculpará nomás, pero su caso, el de sus nietos, el de sus hijos, es un caso que es resultado de daños colaterales y tenían que sacrificarse por el bienestar del resto de ecuatorianos. Le vamos a indemnizar con tanto. No, no funcionan así las cosas. No se puede ser tan clasista, tan insensible en ese sentido. Y nada más como un dato, amigas y amigos, también en Colombia esos falsos positivos, las desapariciones por parte de militares, también fue a cientos de líderes sociales, líderes comunales en Colombia. Esperemos que en Ecuador no se abra esa puerta. Y esas son las apreciaciones del doctor Mauro Marino en torno a la desaparición
los cuatro menores a manos de una de los militares, según las pruebas que se han mostrado en los últimos días. Vamos con el siguiente tema y es en torno a lo que ocurrió con Progen. Progen es la empresa a la cual el Estado ecuatoriano le ha atribuido el tema de los generadores de energía eléctrica. Y esto también lo vamos a abordar con el doctor Mauro Andino, candidato a la Asamblea por Pachacutic. Mauro, en este caso, Progen se le ha acusado de todo. Desde un inicio se sabía que tenía vínculos, primero, en un estado que es paraíso fiscal y encima es el brazo de una empresa, ni siquiera es la empresa en sí misma, sino es el brazo de una empresa domiciliada en Delaware, que es un paraíso fiscal, que es un paraíso fiscal donde narcotraficantes, donde políticos corruptos ocultan su dinero y lavan activos. No todos, obviamente, pero una buena parte se va hacia esos lugares. En este caso, y tras las declaraciones de la ministra Inés Manzano, ¿qué decir al respecto? No sabían dónde estaban los generadores, ni siquiera la empresa dice que la conocía. En fin, todo lo que hemos visto en estos últimos días y semanas. ¿Qué decir al respecto? Estamos enfrente de un gobierno oligárquico que secuestró las altas esferas del Estado para hacer negocios e incrementar sus ganancias, sus capitales a través de las instituciones del Estado. Las élites en nuestro país, lamentablemente, son, no todas, pero un porcentaje significativo de ellas, son chupasangres. Denostan al Estado, quisieran que el Estado no cobre impuestos, que el Estado no invierte en el sector social, que todo se privatice, pero sí anhelan al mismo tiempo y desean controlar ese mismo Estado. ¿Y para qué anhelan controlar ese Estado? Para cooptarlo y una vez que lo cooptan, poder favorecer sus intereses empresariales, industriales, bancarios a través de las decisiones económicas o de las decisiones políticas o en este caso, a través de las decisiones en materia precontractual y contractual que el Estado tiene que llevar adelante. Es inaudito que un contrato de algo más de 145 millones de dólares, y el preliminar me parece que era de 100 millones, se le haya asignado a una empresa casi que es fantasma. Porque para empezar, el domicilio que señaló esa empresa acá en Quito no existe. Ahí Claro. lo que hay son condominios, un edificio con departamentos, pero oficinas de esa empresa no existe. Segundo, el capital accionario de esa empresa estaba constituido por $150,000. Que le entregan el primer contrato por 100 millones de dólares y le dan un adelanto de casi 70 millones de dólares. Un adelanto de casi 70 millones de dólares antes de que lleguen los generadores, antes de que llegue la maquinaria, la infraestructura. Y luego se encuentran con la novedad de que no saben si la maquinaria, la infraestructura se hizo en China, se hizo en Estados Unidos o dónde mismo se hizo. Cuando eso por sentido común tenía que garantizarse en las especificaciones técnicas, en los requerimientos que el Estado hacía al proveedor. Yo quiero generadores, pero quiero generadores de estas características, construidos en este país, con estas garantías. Ni siquiera les pidieron garantías. Oigan, pero si cuando usted va a arrendar un departamento, una casa o una oficina, le piden pues 2 meses de garantía para asegurarse de que si usted hace algo en ese bien inmueble, usted compense con esa garantía por los daños ocasionados. Claro. Acá en un contrato millonario no les pidieron garantías. Ni siquiera saben quién mismo es el dueño, porque ese señor norteamericano que disque ha sido uno de los dueños, ya luego ni le contestaba a la ministra de Energía encargada. Ahí hay, por lo menos, el cometimiento de 2 o 3 delitos: posible peculado, posible tráfico de influencias, posible delincuencia organizada. Es innegable que ahí hubo un enorme negociado que debe investigarse. Contraloría ha dado el primer paso. Lamentablemente el examen especial, según ha dicho el Contralor, les tomará unos 6 meses,
pero de Fiscalía es asombroso, porque Fiscalía de plano, como noticia criminis, debía abrir una investigación previa. Debía incluso haber realizado ya actos urgentes y haber realizado allanamientos, dispuesto a actos urgentes y haber realizado allanamientos. ¿Quiénes fueron los funcionarios anteriores a Inés Manzano que autorizaron este contrato, que firmaron este contrato? El ministro Luque, él lo firmó. Bueno, ¿por qué no se allanan esas oficinas? ¿Por qué no se incautan los dispositivos móviles, computadoras, celulares, para revisar correos electrónicos, para revisar el sistema de información gubernamental, el KIPUX, y saber qué oficios, qué información se enviaba? Nada de eso se ha hecho. Han brillado por su ausencia las autoridades. Por otro lado, Progen dice que SELEC, y esto en torno a lo que también la ministra ha dicho que no se ha realizado las verificaciones y todo lo demás, Progen dice que SELEC ha tardado 115 días para realizar la verificación de 20 generadores que debían estar ya operativos en Quevedo. También Progen está tratando de defenderse. ¿Se podría decir que es una negligencia de parte y parte o quién nos está mintiendo o quién está diciendo la verdad? Porque bueno, aquí ya hay más cosas oscuras que claras en torno a estos generadores que, dicho sea de paso, está en las redes sociales y en los medios de comunicación tradicionales promocionándose como que fuera la gran obra que ha hecho Daniel Noboa, poco más de 100 megavatios que nos van a generar estos generadores de energía eléctrica que hasta ahora siguen dando bastantes dudas más que certezas. Laura. Nuevamente, volvemos a lo de antes. Un gobierno que hace procesos precontractuales y contractuales de forma muy opaca, muy oscura, no hay transparencia y lo que está en juego es el dinero de los ecuatorianos, pero además está en juego el derecho nuestro a acceder a servicios básicos, a servicios públicos de calidad. En este caso, el servicio de luz eléctrica. Estamos en medio de la peor crisis energética de nuestra historia, muy probablemente. Y lo mejor que se les ocurrió fue otorgarle un contrato a una empresa que, como han dicho los expertos, ni siquiera hacía generadores. O sea, Claro. una empresa que hacía cualquier otra cosa menos generadores. Y le entregan un contrato millonario para que haga algo que nunca ha hecho. O sea, ese es el nivel de descomposición. Por eso yo decía, es impresionante cómo Fiscalía no ha abierto de oficio al menos una investigación previa, cuando en otros casos han actuado con una celeridad absoluta. Pero ya vemos que en determinadas circunstancias, Fiscalía es muy débil, es muy débil. Fiscalía es duro con los débiles, pero muy débil con los duros. Y una de las acciones que ha tomado el gobierno es multar a la empresa por $900,000. ¿Esto en algo podría solventar los problemas que se han generado o es simplemente dar, dar una especie de placebo a la ciudadanía y decir, los vamos a multar con $900,000, pero al final de cuentas seguimos viendo que incluso los generadores en vida útil, conversaba hace poco con un experto en el tema y dice de 4 a 6, 8 años y dependiendo de los mantenimientos que se les dé, porque como en Ecuador somos especialistas en dar mantenimiento, ya vimos lo que pasó con las unidades termoeléctricas, quizás nos vaya a durar hasta 2 años por lo que me dice el experto en el tema eléctrico. ¿Sería eso un efecto placebo, esta multa de $900,000? Se han de estar riendo los de Progen, porque si hay un contrato, el inicial, y les dan un adelanto de casi 70 millones de dólares, y luego les clavan una multa inferior al $1.000.000, bueno, creo que cualquier persona que sabe sumar y restar hará cuentas y sabrá que la empresa, con multa o sin multa, sale ganando una barbaridad. O sea, así de simple. Y si quieren pagarán y si no quieren no pagarán, pero lo más probable es que lo que no van a hacer es devolver los casi 70 millones de dólares que ya cobraron por el adelanto. Y esos generadores
no entrarán en funcionamiento, dicho sea de paso, porque nadie quiere hacerse cargo de la recepción de los generadores. Ningún Claro. funcionario público. ¿Qué funcionario público va a querer hacerse cargo de eso si sabe que no cumple con las especificaciones técnicas de lo que se requirió? Pobre administrador o administradora de ese contrato. Seguramente la estarán o lo estarán presionando terriblemente para que firme el acta entrega-recepción y diga sí, todo está en orden, todo cumple con base a los requerimientos técnicos, pero esa persona se va a meter en un lío tremendo igual en Contraloría y con posibles responsabilidades penales, como ya hemos mencionado. Entonces, el tema es que no solo se está perdiendo dinero respecto de lo que ya se adelantó, una cantidad millonaria, sino que además no se utilizan porque no se recibe a satisfacción y mientras no se haga eso, eso es intocable, evidentemente. Y porque además no cumple con todos los parámetros que inicialmente se habían exigido. ¿Cómo es posible que ni siquiera sepan dónde se construyó? Si se hizo en China o si se hizo en Estados Unidos. La propia ministra Inés Manzano lo señaló. O sea, esta es la realidad. Y esto Y, es algo que no se puede ocultar. y brevemente, frente a eso, ¿qué debería de pasar con la ministra de Energía, Inés Manzano? ¿Debería renunciar? ¿Debería continuar? Y dicho sea de paso, Mauro, Inés Manzano es ministra del Ambiente, ahorita está encargada del Ministerio de Energía Eléctrica y del tema petrolero. ¿Cómo puede estar? O sea, son dos temas hasta antagonistas. Por un lado el tema ambiental y por el otro lado petróleos y el tema de la energía eléctrica, incluyendo también el tema de la minería. Yo creo que la ministra Inés Manzano es la que más se ha jugado por este gobierno. Ella tendrá sus razones y sabrá por qué lo hace, pero sin duda se está quemando notablemente. Ella es la que ha salido a frentear, a dar la cara en medio de la crisis energética. No ha sido Novoa, ha sido ella. Y ahora que estalla este caso de flagrante corrupción, ella igual ha sido la que ha dado la cara ante el país. ¿Por qué lo hace? Ella tendrá sus razones, tendrá un compromiso de amistad, de gratitud excesivamente fuerte con Novoa, pero si es que ella quisiera actuar de manera transparente, de manera ética, ella tendría que ser la primera en ir a fiscalía y presentar una denuncia penal por el contrato que se firmó por parte de su predecesor, por parte de su antecesor. No lo va a hacer porque evidentemente ella está resguardando el capital político del gobierno, no quiere ese tipo de inconvenientes y lo que uno no comprende es cómo puede estar en dos ministerios supremamente importantes y en medio de la peor crisis energética de nuestra historia, cómo puede estar en ambos espacios al mismo tiempo, cómo se da abasto, cómo cumple, cómo ejecuta su agenda de reuniones, de trabajo en ambas materias, energía y ambiente, ambiente y energía al mismo tiempo. No creo pues que tenga el don de la ubicuidad y que pueda estar en dos lugares al mismo tiempo. Eh, Sin duda debe tener que delegar y ahí yo creo que a las personas que delega harán las veces de ministros o de ministras en uno de los dos lados, porque humanamente es imposible que se alcance. Pero eso qué demuestra además, que Novoa no tiene gente, que Novoa no tiene personas que le acepten conducir los destinos de las carteras de Estado, porque si es que tendría alguien dispuesto a enfrentar estos desafíos, de plano ya habría colocado a alguien al frente de energía y a Inés Manzano le habría dejado directamente en ambiente o viceversa. Pero no tiene gente, no tiene cuadros, no tiene equipo. Han sido las apreciaciones del doctor Mauro Andino en torno a este tema de Progen, empresa fantasma. La ministra Inés Manzano debería renunciar. Vamos al siguiente tema y continuamos con el doctor Mauro Andino, candidato a la Asamblea por Pachacutic. Vamos con el siguiente tema y en este caso es que la Corte Constitucional suspendió temporalmente la supuesta ley antipisos de Daniel Noboa. Para hacer un breve contexto, primero la Asamblea Nacional en noviembre archivó la, la denominada ley antipillos de Noboa. Fue
publicada en el registro oficial y después de eso, Daniel Noboa, de una manera autoritaria, no sé si dictatorial, lo publicó. En este caso, Mauro, se podía haber hecho eso, que primero la Asamblea Nacional niegue la ley y que después el presidente de la República, en este caso Daniel Noboa, la, la vuelva a publicar. O sea, se puede hacer esa cuestión en el registro oficial. Fue una barbaridad lo que perpetró Daniel Noboa, actuando prácticamente como monarca, como si estuviésemos en un estado absolutista, hace más de 200 años, cuando había un rey y no había división de poderes, no había funciones del Estado, era un solo hombre que actuaba bajo, entre comillas, el mandato y el designio divino. Es decir, Dios o los dioses aparentemente le habían ungido para ser el conductor de esa comunidad. Bueno, eso pasaba hace más de 200 años en el Estado absolutista, no ahora. Sin embargo, se comió 200 años de vida republicana cuando, a pesar de que ese proyecto de ley había sido archivado, negado por la Asamblea Nacional, a él se le ocurrió disponer que se publique en el registro oficial, lo cual a todas luces fue inconstitucional. Y además esa Y, ley y, que hoy y ahí está al suspendida, respecto, y ahí al respecto, el registro oficial, ¿a quién responde? ¿A la Asamblea, al presidente o a la Corte Constitucional? Porque ahí vimos también titubear, pues, al registro oficial. ¿A quién debía responder o a quién le sujeta cuentas? el registro oficial es un órgano adscrito a la Corte Constitucional, pero también hay que decir lo siguiente, el registro oficial no está para dirimir si lo que se ha hecho es o no constitucional, si lo que le están pidiendo que publique se debe o no se debe hacer. La Asamblea, cuando le corresponde, ordena al registro oficial que se publique algo y el registro oficial lo tiene que hacer. En el caso del presidente es idéntico. Claro, aquí estábamos en medio de un conflicto político, jurídico, que fue propiciado por el propio presidente de la República. Entonces, más que estar la pelota en la cancha del registro oficial, aquí hay que identificar al verdadero responsable que se llamaba Daniel Noboa. Y yo decía, un proyecto denominado de ley antipillos, que de antipillos tenía poco o nada, porque en la práctica es una ley impuestera que le clavaba, que grababa con más impuestos a la compra-venta de vehículos usados. Hasta por el 5%, hasta con un 5%, se grababa la compra-venta de carros usados. Y no es como muchos han dicho, que supuestamente los autos de alta gama de $50,000 para arriba, supuestamente son los únicos que pagaban ese impuesto. Falso, la Claro. ley no establece eso. La ley señala impuesto de hasta el 5% para todas las transacciones, compras y ventas de autos usados. Y se le daba un poder enorme a la unidad de análisis financiero para que prácticamente pueda perseguir con fiscalía solo por la mera sospecha o mera presunción de que los recursos que alguien tiene en el banco son producto de actividades ilícitas, es decir, vulnerando el principio universal de presunción de inocencia, ya se congelaban tus recursos sin que exista una investigación penal de por medio, peor todavía un proceso penal, ni mucho menos una sentencia condenatoria. Solo por la mera presunción, ya la UAFE con fiscalía podía solicitar el congelamiento de las cuentas bancarias a través de un juez competente. Pero, ¿qué ha Esto, hecho la estos Corte? son, La estas Corte son, hizo bien. estas son otras atribuciones que se le da a esta entidad. O sea, se está extralimitando a la función que tiene la UAFE en este caso. Absolutamente, porque otra de las atribuciones que le daban a la UAFE es que pueda inmovilizar tus bienes y activos, igual al congelamiento de cuentas bancarias, inmovilizar tus bienes, que tú no puedas comprar o vender, mejor dicho, tu casa, tu auto, un terreno o activos, de pronto tú tienes un paquete accionario en una compañía, por la mera sospecha, por la simple presunción de que disque
estás dedicado a lavar activos o a financiar actividades terroristas. Y Es esto, decir, sin una investigación, sin proceso penal, sin sentencia ejecutoriada, la UAFE solo sospecha y entonces articula con fiscalía, le piden a un juez inmovilizados tus activos. Eso da pie para que se persiga políticamente a los adversarios. Noboa no se da cuenta que lo que hoy le puede ser útil a él, el día de mañana le puede rebotar y le puede golpear a él cuando esté otro gobierno. Y en buena hora la Corte Constitucional ha suspendido la vigencia de esta ley. La y, Corte acoge la medida cautelar que le pidió la presidenta de la Asamblea y suspende temporalmente la vigencia de esta ley porque la Corte dice hay elementos suficientes de gravedad, ¿sí? De gravedad, hay verosimilitud, es decir, que lo que se está denunciando como inconstitucional es bastante creíble, hay serios indicios de que esto pueda ser verdad, y hay elementos de inminencia, es decir, que el daño o que la violación a la Constitución es inminente, es bastante cercano, bastante probable. Y por eso la Corte dice, antes de que se resuelva mediante sentencia, vamos a suspender temporalmente la vigencia de esta ley. Y yo creo que cuando ya exista sentencia, ojalá lo más sano va a ser que se expulse del ordenamiento jurídico de manera definitiva esta ley por inconstitucional, por vicios de procedimiento, por vicios en la formación de la ley, porque el presidente Noboa no tenía por qué ordenar su publicación en el registro oficial cuando fue archivada y negada previamente por los asambleístas. hay lugar a dudas de si tienen que pedir licencia o no tanto presidente como asambleístas, porque la representante del CNE, Diana Tamain, la presidenta del CNE, dio ese tuit, dijo aquello y uno como que le dejó de manera ambigua. Ahorita se está tratando de preguntar a la Corte como es un estado excepcional, como es un periodo excepcional. No estamos hablando de un periodo normal de 4 años, sino de la culminación del periodo que inició Guillermo Lasso. Es parte de los argumentos. Incluso por eso algunos asambleístas todavía están esperando para poder pedir o no licencia. Mauro, ¿hay lugar a dudas? ¿Se debe o no se debe pedir licencia para hacer campaña, tanto al presidente como para los asambleístas? Es obligatoria la licencia. El artículo 93 del Código de la Democracia señala aquello. Ese artículo fue incorporado en el año 2020 en las últimas reformas que se hicieron a la ley electoral en la Asamblea Nacional. Y el dictamen que algunos colegas, muy pocos por cierto, porque la mayoría coinciden y coincidimos con este criterio de que debe pedir licencia, muy pocos colegas han invocado un dictamen de la Corte Constitucional del año 2010 que nada dice respecto de que alguien que va a lanzarse a la reelección luego de haber desempeñado un cargo durante un periodo transitorio, supuestamente no deba pedir licencia. En ninguna parte dice eso en el dictamen del año 2010 de la Corte. Ese dictamen a lo que hace referencia es que el mandato resultado de la activación de muerte cruzada, es decir, este mandato transitorio corto de un año, año y medio de Noboa, no se sobreentiende como un mandato completo de 4 años. Y al no ser un mandato completo de 4 años, no se contabiliza a efectos de la reelección a la que Noboa tendría derecho. Si gana en el 2025 hasta el 2029 y de ahí puede reelegirse del 2029 al 2033. A efectos de ese escenario es que la Corte dice el mandato corto previo de un año, año y medio, no se suma. Es decir, el señor puede ser presidente 2 periodos completos más el periodo corto que fue resultado de la muerte cruzada. Pero en ninguna parte, soy enfático, en ninguna parte en ese dictamen dice que no se deba pedir licencia sin sueldo durante la campaña electoral, porque ese dictamen fue del año 2010. Las reformas del Código de la Democracia son del 2020 y la muerte cruzada de Lasso fue del 2023. Es decir, no eran brujos, no eran pitonizas los jueces de la Corte Constitucional para adelantarse 10 y 13 años respectivamente y decir, ¿cómo va a pasar eso en el futuro? Entonces vamos a poner aquí un párrafo donde diga que no deben pedir licencia. Eso es falso, eso es mentira. Han sido las apreciaciones del doctor Mauro Andino en torno a estas temáticas. Y
Vamos a dejar como una especie de abrebocas el tema de las propuestas de cara a la elección en la Asamblea Nacional del doctor Mauro Andino por Pachacutic, por los distritos de Pichincha. Doctor, brevemente las tres propuestas del legislativo y una de las que más me llamó la atención es en el ámbito económico con referencia a las tasas de interés que muchos sectores productivos, las pymes están interesados porque tenemos unas tasas altísimas de interés y eso queremos escucharlo como una especie de abrebocas para en un futuro programa profundizar sobre las propuestas de Mauro Andino. Adelante. Frank, así rapidito y cortita y al pie, una propuesta, reducir las tasas de interés. No se trata de poner en una ley el porcentaje que se cobraría anualmente, sino los parámetros que la banca tendría que aplicar para que año a año se puedan ir regulando y se puedan ir reduciendo esas tasas de interés, tomando en consideración que en el Ecuador, en una economía dolarizada, las tasas de interés para las medianas y pequeñas pymes es una tasa altísima, del 11% en promedio. En países desarrollados, la tasa de interés para las medianas y pequeñas empresas bordea entre el 2 y el 3%. Esto pasa en Alemania, en Dinamarca, en Noruega, en Francia, en los países del primer mundo. Y eso hay que aterrizarlo aquí. Pero en materia económica también hay que aprobar un proyecto de ley que establezca una moratoria de hasta 90 días plazo para el pago de las deudas que existen con la banca privada, porque solo el decreto ejecutivo del presidente Noboa y la resolución de la Junta de Regulación Política Monetaria y Financiera no basta, no alcanza para esa moratoria, porque los bancos han hecho tabla rasa, se han burlado, no han parado balón a esto y no han otorgado la moratoria que se requiere para que la gente pueda refinanciar el pago de estas deudas. Lamentablemente, esto es lo que ha sucedido y se debe aprobar un proyecto de ley, obviamente incorporando parámetros para que se analice caso por caso, pero se debe dar una moratoria de hasta 90 días plazo y que esta ley esté vigente al menos por un año, porque estamos viviendo una pandemia económica producto de esta pandemia energética. Y por supuesto, me parece que es fundamental para los jóvenes universitarios del país darle un buen uso a bienes públicos que son del Estado central, de los municipios y de las prefecturas y que están abandonados a lo largo y ancho del Ecuador. Hay edificios como el del Ministerio de Economía y Finanzas en la 10 de agosto, antes del puente del Huambra, acá en la ciudad de Quito, que está botado. Bueno, Ya. en una ley hay que incorporar varias disposiciones que señalen, entre otras cosas, lo siguiente. Todo edificio que esté abandonado durante 2 años o más tiempo y esté en desuso, se dispondrá que esos bienes se entreguen bajo la figura de un comodato a las universidades públicas o privadas para que se usen como residencias universitarias, comedores universitarios y centros de investigación, pero también de recreación y de desarrollo cultural para los jóvenes del país. Ese edificio del Ministerio de Economía y Finanzas podría ser una gran residencia universitaria para la Universidad Central, por ejemplo. Y podrían destinarse espacios también en el centro histórico. Hay casas que están abandonadas y que son del Estado, como centros de emprendimiento y de desarrollo de actividades culturales. Pero también esos bienes públicos podrían ser destinados como espacio y salas de coworking para entregarlos en comodato a fundaciones u ONGs para que se destinen como espacios de formación técnica, de formación profesional, de formación académica, tanques de pensamiento o salas de coworking para que, existiendo alianzas público-privadas, se pueda también apoyar a los emprendedores y a los profesionales en el desarrollo de sus actividades cotidianas. Eso se lo puede y se lo debe hacer porque es fundamental dar oportunidades a los jóvenes, pero también para dar oportunidad a nuestros profesionales. Han sido las apreciaciones del doctor Mauro Andino y las propuestas en torno a la candidatura a la Asamblea Nacional por el distrito. Nada más, Mauro, ¿nos recuerdas para quienes nos están siguiendo a través de... Distrito Norte, acá en la ciudad de Quito, listas 18 por Pachacuti, así que espero contar con su respaldo y bueno, tenemos muchas propuestas más, espero que me vuelvas a considerar y a invitar, querido Fran, para poder transmitir algunas propuestas más, igual en materia económica, creo que
hay que plantear el tema de los acuerdos preconcursales, es decir, si tú eres un deudor de buena fe, que tú llegues a un acuerdo, a un centro de mediación con tus acreedores, los bancos, las tarjetas de crédito, y si llegas a un acuerdo con tu acreedor mayoritario, los demás acreedores tienen que obligatoriamente sumarse a ese acuerdo y con eso evitamos el embargo, los remates, los bancos o las tarjetas cobran el capital, pero ese acuerdo ya no tiene que ser que te impongan intereses sobre intereses, sino un acuerdo ya solo sobre la base del capital y de lo que estás debiendo ese momento y ganan ambas partes. Tú pagas la deuda con una especie de refinanciamiento de un acuerdo y el banco, la tarjeta, el acreedor, una persona natural o jurídica, lo que hace es recuperar el capital. No le interesa quitarte el carro, no le interesa quitarte la casa, porque eso de llegar al remate es lo que menos le beneficia al acreedor. El acreedor lo que quiere es recuperar el dinero. Así que hay más propuestas y ya seguiremos conversando. Te envío un abrazo enorme.